Hola a todos, espero se encuentren muy bien. El día de hoy aprenderemos a calcular el volumen de algunos poliedros, así que pongan mucha atención. Antes de iniciar, es importante recordar algunos conceptos fundamentales que utilizaremos a lo largo de este video. Tal es el caso del perímetro, el cual es igual a la suma de las longitudes de los lados de cualquier polígono, o sea que este se refiere a la medida del contorno de nuestros polígonos, como podemos observar en la imagen. Por otro lado tenemos al área, que es entendida como el espacio o región que cubre la figura geométrica, o sea que es la superficie de nuestros polígonos. Es toda esta parte que se está pintando de color amarillo. También tenemos la apotema, la cual es el segmento que une el centro del polígono con el punto medio de un lado, o sea que es una línea que va desde cualquier lado de nuestro polígono hacia el centro de este. Por su parte, el volumen corresponde a la cantidad de unidades cúbicas que caben dentro de un cuerpo geométrico. Suponiendo que nuestro cuerpo geométrico es esta alberca, el volumen correspondería a la cantidad de agua que cabe dentro de esta. Y bien, ¿qué son los poliedros? Recordemos que estos son cuerpos geométricos formados por caras poligonales, como podemos observar en las imágenes. Los poliedros se clasifican en poliedros regulares y poliedros irregulares. En el caso de los poliedros regulares, estos cuerpos geométricos están formados por un solo polígono. Como pueden observar, estos tres cuerpos geométricos están formados únicamente por triángulos. En el caso de este cuerpo geométrico está formado únicamente por pentágonos y los cubos únicamente por caras cuadrangulares. En el caso de los poliedros irregulares, estos cuerpos geométricos están formados por más de un polígono. Como podemos observar, este cuerpo geométrico está formado por rectángulos y cuadrados. Aquí tenemos hexágonos y rectángulos. Aquí tenemos hexágonos y cuadrados. Y en nuestra pirámide podemos observar un pentágono y varias caras triangulares. Los poliedros irregulares se clasifican en prismas y se clasifican en pirámides. En el caso de los prismas siempre vamos a observar dos caras completamente iguales. Aquí tenemos dos caras triangulares, aquí dos caras cuadrangulares, pentagonales, hexagonales, heptagonales, y en sus laterales siempre vamos a observar paralelogramos. Por su parte, en las pirámides únicamente cuentan con una base. Esta puede ser también de diferentes polígonos. Aquí podemos observar un triángulo, cuadrados, pentágonos, hexágonos, heptágonos, y en sus caras laterales vamos a encontrar siempre triángulos. Y ahora bien, ¿cómo se calcula el volumen de un poliedro? Esta va a depender del tipo del poliedro del que estemos hablando, ya sea un poliedro regular o un poliedro irregular, llámese un prisma o una pirámide. Y para entender esto mejor, vamos a realizar algunos ejemplos. En nuestro primer ejemplo nos piden calcular el volumen de un cubo. Es muy importante que recordemos que los cubos son cuerpos geométricos formados por caras cuadradas, por 6 caras cuadradas, o sea que vamos a tener la misma medida de largo, de ancho y de alto. Y la fórmula para calcular el volumen de cualquier cubo se determina de la siguiente manera: volumen es igual a elevar uno de sus lados al cubo. Esto quiere decir que conociendo un solo lado del cubo lo vamos a multiplicar 3 veces por sí mismo y vamos a encontrar su volumen. Entonces, para calcular el volumen de este cubo, únicamente vamos a elevar al cubo 4 centímetros, que es la medida de uno de sus lados. Nos quedaría de la siguiente manera: 4 centímetros por 4 centímetros por 4 centímetros. Multiplicamos 4 por 4 que nos da 16 y 16 por 4 que nos da 64. Recordemos que también se multiplican los centímetros, solamente que se suman los exponentes. Centímetro por centímetro nos da centímetro cuadrado y centímetro cuadrado por centímetro nos da centímetros cúbicos. En nuestro segundo ejemplo se nos pide calcular el volumen, pero ahora de una pirámide cuadrangular. Entonces, al decirnos que es una pirámide cuadrangular, automáticamente sabemos que todos los lados de su base miden 5 centímetros y este cuerpo geométrico tiene una altura de 4 centímetros. Entonces, el volumen de una pirámide está determinado por la multiplicación del área de la base por la altura, y todo esto lo vamos a dividir entre 3, de manera que para calcular el volumen de esta pirámide yo necesito conocer el área
y también la altura. Pero en este caso no conocemos el área, por lo tanto hay que calcularlo. Entonces sabemos que es una pirámide cuadrangular, o sea que voy a calcular el área de un cuadrado. Las dimensiones ya sabemos que son de 5 centímetros y para calcular el área de cualquier cuadrado únicamente voy a multiplicar lado por lado. Sabemos que todos los lados miden 5 centímetros, por lo tanto voy a multiplicar 5 centímetros por 5 centímetros, que me daría un total de 25 centímetros al cuadrado. Recordemos que este es el área de la base. Y ahora sí podemos regresar al calcular nuestro volumen. Recordemos que la fórmula de volumen nos pide multiplicar el área de la base por la altura y posteriormente dividir todo esto entre 3. Ya conocemos la altura, que es de 4 centímetros, y también ya conocemos el área, que es el dato que acabamos de encontrar. Ahora simplemente nos queda sustituir estos datos en nuestra fórmula de volumen. Por lo tanto, esto nos queda de la siguiente manera. El volumen de la pirámide quedaría determinado por el área de la base, que son 25 centímetros al cuadrado, multiplicado por la altura, que son 4 centímetros, y todo esto lo vamos a dividir entre 3. Multiplicamos 25 por 4, que nos da un total de 100 centímetros al cubo. Dividimos entre 3 y esto nos da un total de 33.3 centímetros cúbicos. Por lo tanto, el volumen de esta pirámide es de 33.3 centímetros cúbicos. Muy bien, y en nuestro último ejemplo nos piden calcular el volumen de un prisma pentagonal. Y la fórmula para determinar el volumen de cualquier prisma es la siguiente. Volumen es igual al área de la base multiplicado por la altura. Podemos observar que tenemos la altura, pero nos hace falta el área de la base. Sin embargo, nos están dando los datos para poder encontrar el área. Nos están dando apotema y también la medida de uno de los lados. Entonces, vamos a calcular el área de la base. Ya sabemos que su base es un pentágono y que todos los lados de ese pentágono miden 3 centímetros. Aquí lo podemos observar. Entonces, la fórmula para calcular el área de un pentágono se determina multiplicando el perímetro por el apotema. Y todo esto lo vamos a dividir entre 2. Recuerden que el apotema es la línea que va desde cualquier lado de nuestro polígono hacia el centro de esta. Ahora bien, el área de la base está determinada por el perímetro, que son 15 centímetros. ¿Cómo determiné esto? Recordemos que el perímetro es la medida del contorno de nuestros polígonos. Entonces yo sé que todos los lados de nuestro pentágono valen 3 centímetros, por lo tanto sumé 3 centímetros 5 veces. O sea, toda esta parte de aquí, y me dio un total de 15 centímetros. El apotema es un dato que ya conocíamos, en este caso de 2 centímetros, y todo esto lo vamos a dividir entre 2. Multiplicamos 15 centímetros por 2 centímetros, que nos da un total de 30 centímetros al cuadrado, y lo dividimos entre 2, dándonos un área total de 15 centímetros al cuadrado. Ahora sí, regresando al cálculo del volumen, recordemos que la fórmula nos pide multiplicar el área de la base por la altura. Conocemos la altura de nuestro prisma, que nos las están dando aquí, y acabamos de calcular el área de la base, que nos dio un total de 15 centímetros al cuadrado. Sustituimos estos datos en nuestra fórmula, quedando de la siguiente manera. El volumen es igual al área de la base, que es de 15 centímetros al cuadrado, multiplicado por la altura, que es de 5 centímetros. Multiplicamos 15 por 5, que nos da un total de 75 centímetros al cubo. De manera que el volumen de este prisma pentagonal es de 75 centímetros al cubo. Muy bien, chicos, eso sería todo por hoy. Espero les haya servido el video. No se olviden de suscribirse y darle like al video. Nos vemos en otra ocasión.